Bien, pues vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Seguimos con el tema de conociendo las Escrituras. Como te decía, ya estamos terminando con esta serie. El día de hoy terminamos con la serie de conociendo las Escrituras y el tema es conociendo las Escrituras y viviendo sin miedos. Fíjate bien, iglesia, todos los seres humanos somos propensos a sentir miedo de tiempo en tiempo. Y esto siempre viene a causa de cambios inesperados en nuestras vidas, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la separación de con tu pareja, a causa de un hijo o una hija que no anda bien, por alguna enfermedad. Esto es importante que lo veamos. Todos los seres humanos sufrimos en esta tierra adversidades que nos generan miedos, que nos generan temores. ¿Por qué? Porque esto a final de cuentas nos crea un panorama incierto, un porvenir triste y difícil, mentalmente, emocionalmente hablando. Mas fíjate bien lo que Dios dice acerca del miedo en su palabra. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, por favor. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira, estas son palabras de Jesucristo directamente. Lo primero que nuestro Señor y Salvador nos dice, iglesia, es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiero decirte que la palabra paz en el original griego significa ausencia de lucha. Cuando una persona literalmente pierde su paz, a causa de perder su paz, empieza a haber luchas internas. Empiezas a luchar contra el miedo, contra el enojo, contra el temor, contra la ira, contra la incertidumbre, y empieza a haber una lucha mental, una lucha emocional. Entonces lo que Dios nos dice primeramente es: mira, yo te voy a dar mi paz. Yo te voy a entregar mi paz, que significa ausencia de luchas internas. Pero luego nos aclara: yo no os la doy como el mundo la da. ¿A qué se refiere Dios con esto, iglesia? Mira, cuando el mundo te ofrece una paz, te hace creer que tienes una paz en tu vida, es cuando todas las cosas están bien. Entonces sentimos paz. Pero no sé si te has dado cuenta, cuando algo te cambia, cuando algo se traba, automáticamente perdemos ese tipo de paz, la paz del mundo. ¿Por qué? Te repito, porque la paz que da el mundo depende de que todas las cosas están bien. Ahora, honestamente, ¿cuántos de nosotros podemos decir en algunas etapas de nuestras vidas: ay, todo está bien? O sea, todos llegamos a esos momentos, pero son momentos muy cortos, pues. Y Dios lo sabe. Por eso Dios dice: yo no te la doy esa paz como el mundo la da. ¿A qué se refiere? Dios nos da su paz, o sea, la ausencia de luchas, a pesar de lo que estemos viviendo y experimentándonos, diciéndonos literalmente: yo tengo el control, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Hoy más que nunca creo yo que necesitamos escuchar estas palabras, iglesia. Necesitamos saber que a pesar de lo que se está viviendo allá afuera en el mundo, a pesar de que hay mucha enfermedad, hay mucha muerte, hay muchas pérdidas de empleo, falta de economía, nosotros podemos vivir con la paz de Dios. El no vivir en la paz de Dios significa vivir en luchas mentales, emocionales y sentimentales internamente. Yo sé que si te pregunto en este momento: ¿quién quiere vivir en luchas? Todos vamos a decir que nadie, pues. Pero el que no queramos no significa que no lo vivamos. Hay cosas que llevan y nos sobrepasan. Entonces en este día vamos a estar comprendiendo cómo salir de ello. Seguimos con Juan 14, Dios nos añade: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira, cuando las cosas cambian, cuando las cosas salen de su status quo, es cuando comienza la turbación en nuestras vidas.
Si nosotros no sabemos tratar con esa turbación que empieza a llegar a nuestro corazón, vamos a terminar llenándonos de miedos y de intranquilidades en lugar de paz y de confianza. Lo que quiero llegar con este versículo, iglesia, te repito, es que a pesar de lo que estemos viviendo y como lo estemos viviendo, tenemos una salida de parte de Dios para no vivir en miedos, en temores y en turbación. Yo sé que has de estar de acuerdo conmigo en lo siguiente: vivir en turbación de corazón y en miedos es horrendo. No poder dormir, se te va el hambre, te empiezan a sembrar y qué va a pasar mañana y voy a perder esto y me va a suceder aquello. El enemigo es especialista en crearte escenarios que te hagan temer, que te hagan dudar, que te hagan entristecer. Pero te repito, Dios tiene una salida para cada situación que estemos experimentando. Amén. Vayamos a Isaías 41, versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Fíjate bien qué palabras tan poderosas, iglesia. Al inicio de todo dice Dios: mira, antes que nada, dice Dios, yo fui quien te eligió a ti. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti y por ende no te deseché. Esto es poderosísimo, iglesia. Esto es el todo para nosotros como hijos e hijas de Dios. De aquí Dios nos deja en claro, te decía, que fuimos escogidos y que esa elección no va a cambiar de parte de Dios. Quizás puede ser que cambie de parte de nosotros. ¿A qué me refiero? A que nosotros nos podemos alejar de Dios en alguna etapa o momentos de nuestra vida, a que nos podemos olvidar de Dios, de su presencia, de su palabra, de su voluntad, pero Dios no se olvida de nosotros. Él dice: yo no te voy a desechar. Esto es importante, es vital. No sabes cuánta gente yo he conocido que vive en miedos y en temores de que Dios se haya apartado de sus vidas. Viven con miedo y temor de que Dios no los vaya a ayudar. Pero aquí la palabra dice: mira, yo te elegí, no te voy a desechar. Y luego añade: no temas, yo estoy contigo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Mira, cuando dice no temas, yo estoy contigo, Dios nos añade: no caigas en turbación, no caigas en miedos. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. He decidido siempre ayudarte y siempre sustentarte. Fíjate, el que diga siempre es importante. No habla de algunas ocasiones, habla de siempre. Cuando dice siempre te ayudo, siempre te sustento con la diestra de mi justicia, aquí hay una revelación importante. Recordándote, la palabra justicia en su original, hebreo en este caso, significa hacer la voluntad revelada por Dios. Entonces Dios dice: mira, yo te voy a sustentar, te voy a ayudar a través de mi diestra de justicia. ¿Cómo es esto? Aquí lo que Dios nos quiere dar a entender es que al estar en adversidades, Él siempre nos va a revelar, iglesia, lo que debemos de hacer para salir de esa adversidad. Mas esto requiere de un esfuerzo para aplicar lo que Dios nos ha mostrado que debemos de hacer para salir adelante.
Dice, no temas, yo estoy contigo. Lo dice, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjate, cuando una persona empieza a temer, lo que sigue es que esa persona desmaya. Entonces Dios te dice, mira, con mi diestra de justicia yo te voy a revelar qué hacer para salir de la situación que estás viviendo. Pero es importante que nosotros no desmayemos, iglesia. Es importante que estemos listos para esforzarnos en la justicia que Dios nos esté revelando. Te voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona pierde el trabajo, pierde la empresa, le empieza a faltar el dinero, se empieza a turbar su corazón, empieza a tener miedo por razones obvias. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo va a sostener la casa, los pagos, la comida, en fin? Esas son cosas que turban y causan miedo, honestamente, ¿no? Y de repente tú te acercas a Dios y Dios te dice al estar en la presencia, mira, manéjate de esta manera, mira, búscale por esta dirección. Allí Dios está revelando su diestra de justicia, amén. Lo que sigue es que nosotros nos esforcemos, sabiendo que siempre Dios nos va a ayudar y siempre Dios nos va a sustentar. Entonces encontramos una salida y nos damos cuenta que no quedamos desechados. Dios estuvo con nosotros, no desmayamos, fuimos ayudados. ¿Cuál es el problema aquí, iglesia? Que nosotros estemos en problemas, se turbe nuestro corazón, comienza a tener miedo y en lugar de ir a la presencia de Dios para entender su justicia, su voluntad revelada específica sobre el asunto que estás viviendo, uno desmaye en su fe, uno desmaye en su convicción y en su cercanía con Dios. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Uno se aparta, uno empieza a entristecerse, uno cae en más cosas feas, incómodas, que Dios no predestinó. Te voy a dar otro ejemplo porque esta es una base importante. Digamos que uno trae problemas familiares y no sabes qué hacer con tus hijos y aparte traes pleitos con tu esposo, con tu esposa y llega el momento en que tu corazón ya está turbado, sientes que estás perdiendo a tu familia, empiezas a tener miedo, empiezas a creer equivocadamente que a lo mejor Dios los ha desechado, que Dios los ha abandonado. En ese momento tú te acercas a la presencia de Dios y presentas tu asunto delante de Dios en oración en el nombre de Jesús. Padre, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer con mis hijos, no me escuchan, no me entienden, con mi esposa estamos mal, nos las pasamos peleando, ya no puedo, Señor, siento que voy a desmayar, pero en lugar de desmayar, vengo delante de ti por una palabra de vida. En ese momento la Biblia enseña que el que pide recibe, que el que busca encuentra. En ese momento, como te decía, la diestra de justicia de Dios se revela para ti. Y esto puede ser algo así como, mira, es necesario que pases más tiempo con tus hijos. Y de repente te dice el Espíritu Santo en revelación de justicia, mira, ya no los regañes tanto, ya no los castigues ahorita, acércate a ellos, ámalos, abrázalos, pasa tiempo de calidad con ellos. Y referente a tu esposa, ve y pídele perdón. Dile, me equivoqué en esto, te amo, quiero volver a empezar, yo te elegí a ti y quiero que así siga, quiero que seamos una familia. Mira, todos estos ejemplos porque todos podemos pasar por ahí o hemos pasado por momentos así. Allí Dios te está revelando su diestra de justicia, te repito. Lo que sigue, dice, es que tú te esfuerces en seguir la instrucción de justicia que Dios te ha revelado. Entonces tú te empiezas a acercar a tus hijos, ellos se dan cuenta que ya no les gritas, ya no les pegas, ya no los castigas y de repente empieza a cambiar algo en ellos.
Porque Dios respalda su palabra. Tú estás ejecutando en su voluntad, estás esforzándote, empieza a cambiar el corazón de tus hijos. Porque Dios sabe qué necesitan tus hijos ver o escuchar de ti para que eso cambie. Te esfuerzas referente a tu esposo, a tu esposa, en valentía, en una actitud correcta. Vas y le dices, mira, perdóname, me equivoqué o quiero volver a empezar, hagamos las cosas bien, te amo, conforme Dios te ha revelado. Y ¿sabes qué? Las cosas cambian, las cosas se acomodan. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ejemplos así. Aquí lo importante es que jamás creamos que Dios nos ha desamparado, que Dios nos ha desechado. Que no lleguemos al punto de pensar que ya no hay camino para nuestras vidas, que ya no hay opción más que la pérdida. Mucha gente, te digo, cuando desmaya, suelta sus manos y sus hijos se pierden y el matrimonio se separa y no era la voluntad de Dios. Estaban pasando por un momento difícil, pero desmayaron. El temor se convirtió en turbación, se convirtió en miedo y se convierte en desolación. Hoy yo te quiero decir de parte de Dios, Él hoy nos quiere enseñar a vivir sin miedos. Él hoy nos dice, iglesia, yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerle para sacarte adelante de cualquier vivencia que puedas estar experimentando que esté trayendo miedo a tu vida. El miedo paraliza, iglesia. La palabra de Dios, dice la Biblia que por la fe, el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces cuando tú estás en la presencia, escuchando de parte de Dios, exponiéndole el tema, te digo, se revela la justicia. Y Dios siempre te va a dar de una u otra manera la instrucción para salir adelante de lo que estás viviendo. Aquí lo que sigue es que tú te esfuerces, que saques aún fuerzas de debilidad de ser necesario, dice la Biblia. Te doy un ejemplo bíblico de esto. El apóstol Pedro, antes de que Dios lo llamara, no sé si tú recuerdas, la Biblia dice que él estuvo tratando de pescar toda la noche y no pescó nada. Mira, yo te aseguro que él estaba con temor, él estaba con miedo, él estaba a lo mejor desmayando anímicamente, internamente, externamente, ya andaba desgastado. Y él a lo mejor traía deudas, estaba esperando pescar algo bueno para pagar y no se dio. Dice la Biblia que en este caso Dios se le acerca y le da una instrucción. Dice, mira, echa la red de este lado. Él se hubiera desmayado y no se esfuerza en seguir la instrucción que Dios le dio, no hubiera visto esa pesca milagrosa. No sé si me voy a entender con esto. Mira, te aseguro que él como ser humano tenía sus problemas, tenía sus deudas, a lo mejor traía broncas en casa y lo estaban presionando con el dinero, con la provisión, con esto. O sea, él estaba presionado por irse a pescar toda la noche, pues. Pero dice la Biblia que cuando él estuvo con Jesús y se acercó Jesús a él y escuchó de Jesús, Dios le dio una instrucción. A lo que quiero llegar, siempre Dios te va a dar instrucciones, iglesia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que uno de sus propósitos o metas con los seres humanos a lograr de su parte de su misión del Espíritu Santo es revelarnos qué hacer en la vida, guiarnos, direccionarnos. Entonces hoy yo te digo, no tienes por qué llegar al miedo, no tienes por qué llegar al temor, no tienes por qué llegar a desmayar. Cuando vengan las malas noticias, cuando vengan las circunstancias adversas, tu señal va a ser que tu corazón se va a empezar a turbar. En ese momento, iglesia, que esté turbándose tu corazón por el tema que sea, es allí donde tú tienes que ir a una audiencia con Dios. Dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta, habla con tu Padre en lo secreto.
Él te va a dar instrucciones y vas a ser recompensado en público. O sea, va a haber una recompensa, va a haber un fruto. Pero te digo, cuida que no te desanimen. ¿Cuántas veces a mí como pastor no me ha tocado ver personas en la iglesia que sufren momentos difíciles y a veces uno tras otro y no han salido un problema y llega otro problema? Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿verdad? Y ver esas personas que están llenas de fe y que tienen los ojos puestos en Jesús y me dicen: pastor, mire, Dios me habló esto, yo estoy creyéndole, yo estoy caminando en fe, sí me molestan con miedos, pero no me dejo. Mira, todas esas personas yo he visto que Dios los saca adelante. Pero el versus, que también lo he visto mucho, son personas que llegan y me dicen: pastor, me pasó esto, me pasó aquello, ya no puedo, ya me desanimé, si es muy difícil la vida, y de repente los dejas de ver porque ya desmayaron y no se fortalecieron en Dios, no se acercaron a Dios, y el producto final es de pérdida. Pero Dios jamás destinó que hubiese pérdida. Te recuerdo el primer versículo de en Isaías. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero esto viene comprometido o viene ligado con la diestra de mi justicia. A veces queremos que Dios nos ayude y nos sustente a nuestra manera. Pero Dios dice: mira, de antemano vas a tener ayuda y vas a tener sustento en cualquier área que tú necesites, pero eso es a través de mi justicia. Esto me trae a memoria Mateo 6:33, que dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te es añadido. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo acá. Hoy Dios me decía en la mañana: mira, Rubén, yo necesito que la gente no desmaye. Necesito que tengan fe en que siempre los voy a ayudar. Y no los voy a medio ayudar, los voy a ayudar. Los voy a sacar adelante, los voy a sustentar siempre. Pero necesitan escucharme, necesitan creerme, necesitan obedecerme y ejecutar lo que les estoy diciendo. Va muy ligado a la palabra profética, si te das cuenta. Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Te repito, el que Dios esté con nosotros es el todo del ser humano. Es tan importante darse cuenta de eso, reconocer esto, iglesia. Yo pido a Dios en el nombre de Jesús que tú puedas recordar ambos tipos de momentos. Momentos donde creíste a Dios, te entregaste a Dios, te dio instrucción y saliste adelante. O también momentos donde te equivocaste. Te engañaron, decaíste, desmayaste y el producto final fue de pérdida. ¿Por qué es importante que recordemos momentos así? Porque como cada quien lo vivió, entendió el proceso que se vivió. Entonces, para las próximas veces, tú dices: uy, no, aquí me quieren hacer como aquella vez que tuve pérdida. No me va a dejar, voy en audiencia con Dios. Pido a Dios que este versículo de Isaías se te grabe en el corazón. Dios siempre te va a ayudar, siempre te va a sustentar. Solamente ve a Él, escucha su justicia y esfuérzate por ejecutarla. Amén. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Efesios 6 del 10 al 18 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto de la paz, con el evangelio de la paz, perdón. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate bien, atentos, iglesia. La palabra de Dios dice que todo lo bueno proviene de Dios y todo lo malo proviene de las tinieblas. Aquí la Biblia nos dice algo bien claro. Habrá muchos momentos en nuestras vidas donde nos vamos a tener que fortalecer en el Señor. ¿Cómo es esto de fortalecerte en el Señor? Es como te decía, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la incertidumbre, cuando llega lo inesperado, tú vas delante de Dios y recibes palabra de Dios, y eso te fortalece, alimenta y nutre tu alma y tu espíritu. Amén. Ve a la presencia, busca justicia, escucha lo que Él tiene que decirte, cobra ánimo, cambia el miedo y el temor por la fe. Ahora, luego nos añade, esto es importante para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Mira, algo que yo he notado es que hay dos motivos por los cuales estas acechanzas vienen a nuestra vida. La primera es cuando nosotros hacemos lo que no debemos y abrimos puertas espirituales, y por consecuencia llega el enemigo y empieza a atacar nuestras vidas, empieza, como dice Juan 10:10, a robar, a matar, a destruir. Eso es uno de los motivos. Cuando caemos en la carne, en pecado, se abren puertas, no nos ponemos a cuentas con Dios, empieza la acechanza del diablo. Pero también cuando una persona está entregada a Dios y está definida por seguir a Dios y servir a Dios, al diablo le preocupa y empiezan a venir acechanzas sobre su vida también. A lo que quiero llegar con esto es que es inevitable. Todos vivimos acechanzas del diablo en nuestras vidas de tiempo en tiempo. Pero Dios dice, mira, si te fortaleces en mí, dice, esas acechanzas no te van a hacer caer, te van a mantener firme, no te van a hacer desmayar, van a ser usadas por Dios para que veas la mano de Dios y la gloria de Dios y el respaldo de Dios sobre tu vida. Y es allí donde maduras, donde te estás sobre la roca y vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios nos dice claramente, mira, tus luchas, muchas de tus luchas no son contra carne ni sangre, son contra principados, contra seres espirituales. O sea, atentos, iglesia. Cuando viene una desavenencia en nuestras vidas, el enemigo inmediatamente trata de sembrar. Me adelanto un versículo para darte una buena idea. Dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjate, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando a ti te diagnostican una enfermedad? En ese momento el enemigo, dice la Biblia, que te empieza a acechar. ¿Cómo te empieza a acechar? Con dardos de fuego que tú tienes que apagar a través de la fe. Si no los apagas, se enciende tu vida en ello. Por ejemplo, en una enfermedad, ¿cómo sería? Uy, te vas a morir. Híjole, vas a dejar a tu familia volando. Híjole, tus hijos están chiquitos y tú ya vas de salida. Y sabes que eso turba tu corazón. Eso te da miedo. Eso te puede llevar a desmayar anímicamente. O por ejemplo, pierdes tu trabajo por X o por Y. En ese momento llega el enemigo, te empieza a acechar porque ve que estás en un área de debilidad, de dificultad, y él aprovecha y te empieza a lanzar dardos. Uy, por tu edad ya no te van a contratar en ningún lado.
vas a perder la casa que estás pagando. ¿Sabes qué? Te va a dejar tu esposo, tu esposa, más bien tu esposa, porque ya te había dicho que ya se hartó de vivir como están viviendo. Ahora que ya no tienes trabajo va a ser peor, y todo eso te turba el corazón y te da miedo y te da temor y te hace desmayar. Al grado que puedes creer, llegar a pensar que Dios no te ama, que Dios no está contigo y te ha desechado. Por eso sentí empezar este tema diciéndote, Dios te eligió y no te va a desechar. Dios siempre te va a ayudar, siempre te va a sustentar, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. ¿Qué es lo que nos toca poner de nuestra parte? Ir a la presencia de Dios diligentemente, entender justicia, entender instrucciones y esforzarnos por ejecutar. Dice la palabra, te repito, eso te fortalece en el Señor. No importa la acechanza que el diablo trate de aprovechar del momento, Dios dice, tú quedas firme. O sea, a lo mejor antes de eso, mira, andabas más o menos. Pero después de eso, de ver la mano poderosa de Dios a tu favor, de cómo Dios alinea las cosas y te saca adelante, mira, firme. Queda uno con testimonios, con experiencias. Cada vez que a mí me pasa algo, conforme más años tengo en Dios, yo quedo más firme. De repente me sucede algo y digo, el año pasado pasó esto y Dios me sacó adelante. Hace 7 años me pasó algo mucho peor y Dios me sacó adelante. Entonces, cada vez que tú sales adelante de una acechanza del diablo, de los dardos de fuego del diablo, no solo libras ese momento, sino que eso te hace estar más firme, más maduro, más madura en tu fe para las pruebas que vienen o para los ataques que vengan, pues, de como toque, ¿verdad? Entonces luego Dios nos añade, dice, mira, por tanto toma la armadura, toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firmes. Fíjate, en 2 ocasiones en estos pasajes Dios habla de quedar firme. Cuando una persona está firme, dice la Biblia, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios utiliza las adversidades para moldearnos el corazón, para levantar la mirada hacia Él, para mostrarnos y demostrarnos qué tan real es Él, qué tan cercano está a nuestras vidas. Hoy yo te invito de parte de Dios a que en lugar de temer y desmayar y tener miedo, tú te acerques al Señor, vayas en audiencia con Dios. Básate en esta palabra. Señor, tú has dicho que siempre me vas a ayudar con tu justicia. Hazme entender justicia. Dame la fuerza y la capacidad para esforzarme en lo que entienda. Y en ese momento, dice la Biblia, tú traes la armadura de Dios puesta. ¿A qué se refiere? Dice, mira, cíñete con la verdad y con la coraza de justicia. Teniendo la verdad de Dios en ti, lo que Dios te revela, y no la mentira que el enemigo te está lanzando como dardos de fuegos, allí es donde tú te fortaleces mucho. Tienes la verdad de Dios porque se te ha revelado justicia, su voluntad revelada. En ese momento las cosas cambian. Mira, yo recuerdo un día que me dicen, ¿sabes qué, Rubén? Bueno, te lo voy a decir muy ambiguo, pero te lo voy a decir directamente. Llega un momento en que me dicen, ¿sabes qué, Rubén? Pues fíjate que estamos en un momento donde a lo mejor se pierden 3, 4 cosas de la iglesia. Y yo empecé a temer y dije, ¿por qué? No, y se empieza a turbar mi corazón. Y en ese momento yo voy a la presencia de Dios. Le digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿En qué nos equivocamos? ¿Y qué sucede? Y en ese momento el Señor me dice, Rubén, no se va a perder nada. El enemigo lo quiere quitar porque sabe que yo lo di y que es de bendición. Le digo, ok, ¿qué hago? Y de repente Dios me dice, ponte a adorar. Habla con tal persona, dile que haga esto, habla con tal persona, dile que haga aquello, y mi mano se va a manifestar. Mira, uno sale de ese momento libre, sin turbación, así me pasó, sin miedo y sin temor. ¿Por qué? Porque yo escuché verdad en justicia, y eso se convierte en una armadura en mi vida. Viene el dardo de fuego del diablo,
pega en el yelmo de la salvación, pega en la coraza de justicia. Pido a Dios y me dé a entender con esto. Lo que busco es darte en la práctica cómo es que esto opera, cómo es que uno se puede poner la armadura de Dios, porque mucha gente dice, declaro la armadura de Dios sobre mi vida. No, ¿sabes qué? Tener la armadura de Dios sobre tu vida es que tú vayas a la presencia y tengas la verdad y tengas la justicia de Dios. Lo dice, y tengas el evangelio de la paz. ¿Qué significa la palabra evangelio? Te recuerdo, buenas nuevas de salvación, de rescate eterno y también temporal mientras estamos en la tierra. El gran rescate es de la eternidad, pero también en la tierra somos rescatados y librados de muchísimas cosas. Entonces, cuando tú vas a la presencia, te encuentras con el evangelio de la paz, las buenas nuevas que quitan las luchas. Recuerda, la palabra paz significa ausencia de luchas. Entonces, ponerte la armadura, el evangelio de la paz, es que tú escuchaste buenas nuevas de Dios. Escuchaste verdad de parte de Dios. Escuchaste instrucciones de parte de Dios que te llevan a la paz. No sabes en cuántos momentos de mi vida, en medio de tormentas, en medio de la tormenta, no cuando está pasando o cuando ya empiezo a ver la mano de Dios, yo encuentro paz. ¿Por qué? Porque voy a la presencia en lugar de turbarme más, de temer, de sentir miedo, de desmayar, y empiezo a escuchar buenas nuevas, el evangelio. Empiezo a escuchar verdades de Dios. Muchas veces en esas verdades Dios va a apelar a fidelidades pasadas que ha tenido para contigo. Y estás en la presencia turbado, pero predispuesto a escuchar de Dios y escuchas la buena nueva y Dios te recuerda la verdad de que en otro momento de tu vida te sacó adelante y era un momento más difícil, que Él te sanó de una enfermedad, que Él te libró de un accidente o de la muerte. Y en ese momento te digo, tú escuchas buenas nuevas, te estás poniendo una armadura. Llega el enemigo y te lanza un dardo. Dice la Biblia, eso es como un escudo de la fe. Te lanza el dardo, ¡pum!, rebota. Pero uno no va a la presencia de Dios y no tiene la contraparte, la opinión de Dios sobre la vivencia que estás experimentando. Mira, ese dardo llega, te pega en la cabeza, no duermes. Llega, te pega en el alma ese dardo, te turba todo, sentimientos, emociones y voluntad. ¿Por qué? Porque no estás cubierto con la armadura de Dios. No has escuchado verdad, no has escuchado instrucciones, no has escuchado buenas nuevas. Y aún nos añade, dice, tú puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es un tiempo, iglesia, donde el enemigo está acechando a la humanidad entera. Siempre lo ha hecho, pero yo creo firmemente que hoy más que nunca está logrando que los dardos toquen. Está logrando que la gente esté turbada en su corazón, está logrando que la gente tenga miedo, que la gente tenga temores, que la gente esté pensando que no hay salida para su vida y te lanza un dardo en la economía y te lanza un dardo en la salud y te lanza un dardo en lo familiar y te lanza un dardo y está uno todo dardeado, pues. Dios dice, no tienes por qué vivir así. Yo siempre te voy a ayudar y te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Ven a mí, te dice el Señor, fortalécete en mí. ¿Cómo te fortaleces? Escuchando buenas nuevas que te traen paz, escuchando la verdad. El enemigo, mira, cuando te lanza un dardo, es mentira. Él es el padre de la mentira, dijo Jesús. La situación es que si no tienes con qué contrarrestarlo con la palabra y la presencia de Dios, a lo mejor tú te crees esa mentira. Yo recuerdo cuando pensé a los 28 años que iba a morir de una enfermedad y no me hallaban que tenía y la tuve como 2 años, ¿no? Entonces dije, ya me voy a morir y no me da cuenta y el dardo del diablo me decía, te vas a morir. Yo decía, Dios mío, tanto por delante, tanto que me he preparado para servirte y ahora que ya voy entendiendo bien el camino, ¿ya me voy de esta tierra? Y yo te soy honesto, yo creí que me iba a morir.
Iba con doctores, nadie me hallaba nada, pero de repente yo empiezo a fortalecerme en Dios. Y en la verdad de Dios, Dios me decía, vas a vivir, hay mucho camino por delante. Y yo empezaba a llorar, pero seguía sintiendo miedo, seguía sintiéndome turbado, pero ya estaba luchando en la fe, ya me estaba alimentando de algo distinto al dardo de fuego del maligno. Ya la influencia del enemigo no estaba tan fuerte sobre mi vida. Y de repente empiezo a escuchar el evangelio de las buenas nuevas y empiezo a escuchar instrucciones. Y mira, llego a un lugar con un doctor que me dice, lo que tú tienes es esto. Me tomo una pastilla y se me quita todo. Imagínate, Dios me instruyó, me dijo, ve a ese lugar. Yo ya había ido a un montón de lugares, no te exagero, ante Dios me había hecho más de 40 estudios y era algo leve que se me estaba complicando y no daba y oraba y ayúdame y yo dije, ya me voy a morir. O sea, tanto tiempo, tantos intentos, hasta que fui y escuché verdad. Dios me dijo, no vas a morir. Dice, entonces ayúdame ya porque me estoy muriendo, pues ya no puedo. Y en su justicia me revela qué hacer y a dónde ir. Quedo libre, quedo firme. Ahora que me enfermo algo, el enemigo me dice, te vas a morir. Digo, no hombre, ¿cómo crees? Yo no me voy hasta que Dios quiera. Y ¿sabes qué? Voy a su presencia a escuchar verdad. Yo sé que ahí voy a encontrar las buenas nuevas que me van a dar paz. Y termino uno firme, termino uno fortalecido. Amén. Bien. Ahora vayamos al Salmo 34, versículo 4 al versículo 10. Salmo 34, del versículo 4 al 10, por favor. Dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Fíjate bien, iglesia, qué poderoso. Una vez más, fortaleceos en el Señor, dice, busqué a Dios. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí está la clave. Lo dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. ¿Qué es lo contrario a ser alumbrado? Estar en tinieblas. Toda la Biblia dice que Dios es luz, el diablo es oscuridad, es tinieblas. Aquí que diga la Biblia, mira, me libró de temores y fui alumbrado, significa que el salmista estaba en un ambiente de tinieblas, el enemigo se estaba aprovechando de él, estaba lanzando dardos, ya lo tenía envuelto en temor. Pero en el momento que Dios le empieza a alumbrar, dice la palabra que todo le cambia. Dice, este pobre clamó, le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Mira, muchas veces nos sentimos tan pobres, tan incapaces de salir adelante de lo que estamos viviendo. No porque tengamos conmiseración de nosotros mismos ni nada, sino porque ya no podemos, estamos cansados, hemos intentado de todo. Dios dice, no te desanimes, ven a mí, yo te voy a librar de todas tus angustias. Hoy Dios te dice, iglesia, yo te quiero librar de todas tus angustias, no de algunas angustias. Mira, los discípulos de aquí de Casa de Aliento de Vida saben que la semana pasada andaba en Guatemala en un congreso y allí estaba un profeta, el profeta Villamil, y todos los discípulos, más de 100 personas que somos líderes de grupo aquí en Aliento de Vida, pudieron escuchar la palabra profética que me dieron. Yo te voy a decir algo, yo traía como 3 o 4 cosas que el enemigo me andaba acechando, me andaba lanzando dardos. El profeta me dijo las 4 cosas, pero en una respuesta. Mira, Dios va a hacer esto, no te preocupes, enfócate en el evangelio, sigue adelante.
Yo dije, wow, mira, yo iba así como que, ay Dios mío, si tienes algo para mí, pues ahí te encargo. Si no, yo creo que tú vas a hacer algo. Pero ese día yo fui libre de todas mis angustias. Ahora, se me dieron luego instrucciones que yo me voy a esforzar por caminar. ¿Para qué? Para que no solo sea libre mental y emocionalmente, sino externamente también. Dios dice, yo te libro de todas las angustias, no de algunas solamente, de todas. A lo que quiero llegar, iglesia, tenemos un Dios y Padre todopoderoso. Jesús, cuando fue con los apóstoles, cuando ya había resucitado, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por ende yo los envío. Toda potestad, nada se sale de su mano, nada se sale de su control. No tengas miedo, no temas, no se turbe tu corazón en este tiempo, no desmayes. Ve ante Dios, fortalécete en Él. Él te va a ayudar siempre, Él te va a sustentar siempre. Te va a dar instrucciones, vas a quedar firme, vas a escuchar verdad, buenas nuevas que se va a convertir en una armadura de Dios para que el enemigo ya no pueda penetrarte con turbación, temor y miedo. Y luego el producto final dice, los que a él miraron fueron alumbrados, sus rostros no quedaron avergonzados. Al decir sus rostros no quedaron avergonzados, significa que salieron adelante. Significan que Dios los bendijo y Dios los ayudó. Porque el que quedan avergonzados hubiera sido que tuvieron fe, siguieron instrucciones y no se cumplieron las cosas. Y se cumplió el mal del enemigo. Pero aquí dice, no serán avergonzados. ¿Por qué? Porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Hay una defensa de parte de Dios. Lo dice, dichoso el hombre que confía en Él. Nada falta a los que temen a Dios, a los que reverencian a Dios. Es tan importante este tema, iglesia. Mira, en estas semanas, 2, 3 semanas, entendí de Dios dar este tema porque a raíz de que con las personas que hablaba, me empezaban a hablar de sus miedos. Ay, pastor, mira que me está pasando esto y tengo miedo y no sé qué va a pasar. Y decía, confía en Dios, presenta eso delante de Dios. Pero luego llega a otro lugar y, ay, pastor, fíjate que no estoy durmiendo por esto. Y de repente me di cuenta que a todos nos estaban goleando, tanto gente de la iglesia como gente que conozco fuera de la iglesia. Y de repente dije, Señor, a todos nos están envolviendo en miedos, en temores, todos están preocupados. Y dije, ¿qué está pasando? Dios dice, tienes que hablar un tema del miedo. Tienes que explicarle a la gente bíblicamente. Y mira, no encontré una sola persona que no estuviera viviendo miedos. Y Dios me decía, es el dardo del enemigo. Tienen que ir a escucharme a mí, escuchar las buenas nuevas y levantar la fe. Yo no los voy a dejar avergonzados. Yo los voy a ayudar, yo los voy a sustentar. Amén. Por último, acompáñame al Salmo 30, versículo 10 y versículo 11. Dice así: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Fíjate bien, aquí está el salmista diciendo, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Aquí lo está diciendo el salmista, pero en Isaías Dios se adelanta y dice, mira, yo voy a ser tu ayudador. ¿Cuál es el producto final? Cuando esa persona se deja ayudar a través de ir a Dios, fortalecerse, escuchar instrucciones y esforzarse por ejecutarlas, dice la Biblia, se desata el cilicio y se le ciñe a uno la alegría. Yo no sé cómo te puedas encontrar el día de hoy, pero a lo mejor o muy probablemente el enemigo te ciñó de cilicio. Y estar en cilicio es estar triste, estar en lamentación, estar aceptando una pérdida. Cilicio es cuando hay pérdida.
Y Dios dice, tú no tienes por qué estar en cilicio. Yo te quiero ceñir en alegría. ¿Cómo es ceñirte en alegría? Te lo repito, te lo recuerdo y con esto termino. Escuchar buenas nuevas de paz, estar fortalecido en Dios, ver su mano ayudándote y sustentándote, sacándote adelante. Eso trae alegría, eso trae fortaleza a tu ser y ayuda a que no importa qué estés pasando ni cómo lo estés pasando, tú estés firme contra cualquier acechanza. Sea del diablo, sea por una experiencia que tú mismo provocaste, un error, pides perdón a Dios si es un error, le pides ayuda, mismo proceso, Él te saca adelante. A lo mejor hoy el diablo no te está atacando, pero te están llegando las consecuencias de tus actos y te encuentras en cilicio y estás desmayando porque viene la pérdida y no sabes qué hacer. Pide perdón a Dios, ponte a cuentas y pide la ayuda. Porque Él dijo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Escucha qué instrucción te da. Escucha la verdad, escucha la buena nueva. Eso nulifica, te repito, los dardos de fuego del maligno y enfócate en eso. Producto final, se va el cilicio, llega la alegría. ¿Por qué? Porque hay respuesta de parte de Dios tangible. Amén. Pido a Dios, iglesia, de todo corazón que este tema te sea de grande utilidad. Pido a Dios que este tema te sea de alimento, te avive, te fortalezca tu fe, te dé dirección en qué hacer si tú te encuentras hoy por hoy en una situación de este tipo. Te repito, se empieza a turbar tu corazón, es la señal de que el enemigo te está acechando. Es la señal de que van a empezarte a tupir con dardos de fuego por todos lados. No les des ese gusto, no les des esa oportunidad al enemigo. Ve inmediatamente delante de Dios, fortalécete en Él. El producto final, habrá buenas nuevas de paz para ti. Dios te sustentará, te ayudará, te sacará adelante como tantas veces lo ha hecho ya. Amén. Vamos a orar por esto. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y ni una jota ni una tilde pasará sin tener cumplimiento. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo respuesta, tú estás trayendo salida y tú nulificas toda obra del diablo, Señor. Tú has dicho en tu palabra que tú has venido a deshacer las obras del diablo y yo sé que, Señor, que esta es una de las maneras de deshacer esas obras. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús y aliento de vida esté cubierta con tu preciosa sangre, esté bajo la influencia de la luz, bajo la influencia de tu reino, escuchando buenas nuevas de paz, buenas de alegría, cosas de fe, Señor, de ayuda, de esperanza viva. Señor, bendecimos a cada miembro de tu congregación, bendecimos a cada persona, Señor, que sea de otro lugar y crea en tu persona y crea tu palabra y haya escuchado este mensaje. Ruego, Señor, y nos ayudes a salir de la turbación, del miedo y del temor. Pido, Señor, no seamos víctimas del enemigo. Pido, Señor, y no seamos torturados mental ni emocionalmente con panoramas del enemigo, con visiones del enemigo, Señor. Mas ruego en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo se entrone aún más en cada uno de nosotros. Y estas cosas, como dice tu palabra, todo obra a bien a los que te amamos. Pido el producto final sea que todo nos obra bien, llevándonos a fortalecernos más, a estar más firmes y confiados en que tenemos un buen Dios y un buen Padre que ha dicho nunca te dejaré, nunca te desampararé. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios contigo, iglesia, créeme, tienes todo lo necesario para salir adelante de cualquier situación. Todo lo necesario se llama Cristo Jesús, tu Padre que te ama y está listo para ayudarte siempre. Dios con ustedes.